Hola chicos, hoy concluimos la nomenclatura de epóxidos, que es, digámoslo, hasta cierto punto, un poco de continuidad con lo que son los éteres, porque los epóxidos, este es su grupo funcional, jóvenes. Los epóxidos es un pequeño ciclo de 3 átomos, donde uno es oxígeno. Por lo tanto, es un heterocíclico, ¿sí? Es un ciclo donde un átomo no es carbono, que en este caso es el oxígeno. Este tipo de ciclos, si se fijan, es un ciclo de 3 carbonos, se llaman oxiranos. Ustedes lo van a poder encontrar si investigan que los epóxidos se llaman oxiranos, porque este ciclo de 3, donde un átomo es oxígeno, se denomina oxirano. Eso de manera común. Ya dentro de la nomenclatura de la IUPAC, este heterocíclico de 3 carbonos este heterocíclico de 3 átomos, donde uno es oxígeno, se denomina epóxido. Y nosotros los epóxidos los nombramos como epoxi. Entonces, cuando nosotros encontremos en un nombre la palabra epoxi, pues entonces tenemos que imaginarnos que ahí está formado un pequeño heterocíclico donde el tercer átomo es el oxígeno. ¿Sí? Muy importante mencionarlo. El ciclo es de 3, 2 son carbonos y uno es oxígeno. Estos son los epóxidos y se denominan que también pueden ser éteres cíclicos. ¿Por qué? Si nosotros elimináramos este enlace, si lo rompiéramos, si no existiera, si fuera imaginario, realmente la estructura sería un éter, porque aquí tendríamos un oxígeno que por el lado izquierdo tiene una cadena y por el extremo derecho tiene otra cadena. Pero como las cadenas se unieron, formaron un pequeño heterocíclico con este oxígeno y se llaman epóxidos. Por eso los epóxidos no los van a encontrar en la tabla de prioridad de los grupos funcionales porque tienen la misma prioridad química que un éter. Si yo quiero saber qué tan prioritario es un epóxido, es la misma prioridad que un éter. ¿Sí? Muy importante, jóvenes. ¿Cómo se van a nombrar de acuerdo a la IUPAC? Pues muy fácil, jóvenes. Yo voy a elegir la cadena más larga, pero la cadena más larga que contenga el epóxido. Muy importante que tengan el epóxido, ¿sí? Una vez que la elijo, voy a comenzar a numerar por el extremo más cercano al epóxido. Si el epóxido fuera el grupo funcional prioritario. Si yo tuviera otros grupos funcionales con mayor prioridad, entonces necesito comenzar a numerar por el extremo más cercano al grupo funcional prioritario en cuestión. En este caso, como estamos hablando de epóxidos, pues yo necesito comenzar a numerar la cadena por el extremo más cercano a el epóxido. El epóxido va a estar formado por 2 números, porque yo necesito indicar qué números son estos 2 carbonos que participan en el epóxido. ¿Sí? Entonces voy a tener 2 números y voy a agregar la palabra epoxi. ¿Sí? Entonces, en esos 2 carbonos se está formando un heterocíclico con un oxígeno. ¿Sí? Por eso yo debo de decir cuáles son esos 2 carbonos y agrego la palabra epoxi. ¿Sí? Para yo entender que en esos 2 carbonos hay un pequeño ciclo formado con el oxígeno. Y obviamente los epóxidos, o en este caso los epoxi, pues se van a acomodar de acuerdo al orden alfabético antes del nombre del compuesto base. Aquí tenemos un ejemplo, es el mismo de la diapositiva anterior y la cadena tiene 6 carbonos, ¿sí? La comienzo, pues si tiene 6 carbonos, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una cadena de 6 carbonos. Los enlaces de los carbonos son sencillos, por lo tanto es un hexano. Ok, ¿por dónde voy a comenzar a numerar?
por el extremo más cercano al epóxido. Entonces es por el extremo derecho. Es el más cercano. Entonces el epóxido, de acuerdo a la numeración, se ubica en los carbonos 2 y 3. Entonces el nombre será 2,3-epoxihexano. Es una cadena de 6 carbonos, eso significa hexano, de enlaces sencillos, que en el carbono 2 y 3, o que sus carbonos 2 y 3 están formando un ciclo con un oxígeno. Por eso es 2,3-epoxi, ¿sí? Sus carbonos 2 y 3, como lo vemos en la diapositiva, están formando un ciclo con un átomo de oxígeno. Eso es un epóxido, ¿sí? Entonces hay que indicar, el epoxi siempre lleva 2 números, porque necesitamos 2 carbonos para formar, ¿sí?, el epóxido. Muy importante, ¿sí? El epóxido es un ciclo de 3 átomos. Uno es el oxígeno y 2 van a ser carbonos. Entonces ocupo 2 carbonos, por eso tengo 2 números. Muy importante, jóvenes. Aquí el ejemplo número 2, pues yo voy a elegir la cadena, ¿sí?, que tenga el epóxido, ¿sí? Por ejemplo, yo no podría elegir esta cadena que estoy subrayando con color rojo como la cadena base, porque esta cadena no contiene el epóxido, ni tampoco podría elegir esta que viene del extremo izquierdo hacia el extremo superior, porque esta cadena no contiene el epóxido. No las puedo elegir. Tengo que elegir forzosamente una cadena que contenga el grupo epóxido, ¿sí? Esto se aplica con todos los grupos funcionales, chicos. Las cadenas tienen que tener los grupos funcionales para poderlas elegir. Entonces, de acuerdo a esta estructura, la cadena más larga es la que está de manera horizontal y que además contiene el grupo funcional epóxido. Entonces, la cadena tiene 7 carbonos. Los carbonos están unidos por enlaces sencillos, por lo tanto corresponde a un heptano. Numeré o vamos a numerar por el extremo derecho porque por este extremo está el epóxido más cercano. De hecho, está en el carbono 1 y el carbono 2. Si nosotros tuviéramos por acá otros grupos funcionales de mayor prioridad, pues entonces necesito comenzar por el otro extremo. En este caso solamente tengo el epóxido y unos radicales alquilo, ¿sí? Pero sabemos que los epóxidos están muchísimo más arriba que los alcanos o los radicales. Entonces el epóxido se ubicará en el carbono 1 y 2. Tenemos un etil en el carbono 4, aquí vemos el etil, y en el carbono 5 tenemos un metil. Entonces esto lo vamos a ordenar alfabéticamente, ¿sí? Primero va el epóxido, de acuerdo al alfabeto, 1, 2 epoxi, 4 etil, 5 metil, heptano. ¿Qué significa este nombre? Que yo tengo una cadena abierta de 7 carbonos, que en el carbono 1 y 2, estos carbonos están formando un ciclo con un átomo de oxígeno, un epóxido. En el carbono 4 hay una rama de 2 carbonos, que es un etil, y que en el carbono número 5 tengo una rama de un solo carbono. Eso significa este nombre. Aquí vemos un ejemplo de un compuesto con distintos grupos funcionales. Vemos el grupo epóxido, vemos el grupo de halógenos y vemos un éter, ¿sí? Entonces yo voy a elegir la cadena más larga posible que contiene los grupos funcionales, que es la horizontal, ¿sí? En este caso contiene 8 carbonos. Es un derivado del octano. ¿Por qué? Porque los carbonos en esta molécula son de enlaces sencillos, por lo tanto es un octano. ¿Qué tiene este octano? Bueno, pues hay que comenzar a numerar. ¿Por qué extremo? Por el extremo más cercano al epóxido o al éter. Recuerden que el epóxido y el éter tienen exactamente la misma prioridad química, porque se considera que un epóxido es un éter cíclico. Entonces, por el extremo derecho me queda más cercano al éter, que es el que tiene prioridad, al igual que el epóxido, y doy la numeración. En el carbono número 2 tengo un metoxi, ¿sí? Ya saben cómo nombrar éteres. Es metoxi porque es un oxígeno que nada más tiene un carbono.
Y cuando tenemos un carbono se llaman met. Pero como es un carbono con un oxígeno, metotsi. Metotsi. Si tuviéramos dos carbonos, etotsi. Si tuviéramos tres carbonos por acá, sería propotsi. ¿Sí? Esto ya lo vieron en nomenclatura de éteres. Si no sabes cómo nombrar un éter, revisa los videos anteriores. En el carbono número 3 tengo un bromo, y en el 4 y 5 un epoxi, y en el carbono 6 un etil. ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, pues hay que utilizar la regla de la nomenclatura, las reglas de orden alfabético. Entonces, 3 bromo, 4, 5 epoxi, 6 etil, 2 metoxi, octano. ¿Qué significa este nombre? Significa que yo tengo una cadena de 8 carbonos de enlaces sencillos, que en el carbono número 3 tiene un bromo, en el carbono 4 y 5, estos dos carbonos están formando un ciclo con un átomo de oxígeno, por eso es un epóxido. En el carbono 6 tengo un etil y en el carbono 2 tengo un metoxi, un oxígeno con un carbono. ¿Sí? Eso significa, y eso sería toda la explicación de esta molécula. Aquí también vemos otro ejemplo. Vemos que tenemos, lo primero que hay que hacer es identificar qué grupos funcionales tenemos. ¿Sí? ¿Qué contiene la molécula? Bueno, identificamos que tenemos epóxidos, tenemos un radical alquilo, una rama, y vemos acá tenemos que tenemos un doble enlace. Ahora, vamos a ver, ¿sí?, cuál de estos grupos funcionales tiene mayor prioridad química, los dobles enlaces o los epóxidos. Bueno, pues ya nos fijamos en la tabla y efectivamente los epóxidos tienen más prioridad que el doble enlace. Por lo tanto, la cadena yo la debo de comenzar a numerar por el extremo más cercano al epóxido. Ya no tomo en cuenta el doble enlace porque no tiene prioridad sobre los epóxidos. Entonces comienzo a numerar por este extremo, que es donde está el primer epóxido. Numero la cadena y me doy cuenta que tiene 8 carbonos. Ojo, chicos, no puedo decir que es un octano. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace la molécula. Entonces, no es un octano, es un octeno. ¿Por qué? Porque ya hay un doble enlace. Obviamente, cuando demos la nomenclatura, yo tengo que indicar dónde se ubica este eno. Muy importante, pero así de grandes rasgos es un octeno. ¿Qué significa octeno? 8 carbonos y que por ahí hay un doble enlace. Muy interesante. Entonces, en el 1 y 2 tengo un epóxido, en el 3 tengo un metil, en el 4 y 5 tengo otro epóxido y el doble enlace está en el carbono 7. ¿Cómo sería la nomenclatura de la IUPAC? Diepóxido. Si tengo 2 epóxidos, también, chicos, se usa lo mismo, el prefijo di. Si tuviera 3, se utilizaría triepóxido. En este caso tengo 2. ¿Sí? Muy importante que también observen que aquí va a haber primero 4 números, ¿sí? Porque cada epóxido tiene 2 números. Entonces, si voy a juntar 2, pues entonces voy a tener 4 números, ¿sí? Muy importante. Generalmente cuando unimos los otros compuestos y son 2, pues nos quedan 2 números. Si son 3, nos quedan 3 números, ¿sí? Un número para cada compuesto. En este caso, los epóxidos siempre son 2 números. Entonces, si uno o 2 epóxidos, pues van a tener 4 números. Diepóxido 3-metil-oc 7-eno. Es decir, el doble enlace se encuentra en el carbono número 7. ¿Qué significa este compuesto? Bueno, significa que tengo 8 carbonos, una cadena de 8 carbonos, que en el carbono 7 tengo un doble enlace, que en el carbono 3 tengo un metil, que en el carbono 1 y 2 tengo un epóxido y que en el carbono 4 y 5 tengo otro epóxido. Si nos damos cuenta, entonces los epóxidos tienen prioridad sobre los alquenos. Aquí tenemos otro ejemplo muy interesante, chicos. Aquí vemos la presencia del epóxido. Siempre primero hay que identificar qué grupos funcionales tenemos. Ahora, ¿cuál voy a elegir o qué cadena voy a elegir como compuesto base? Yo no puedo elegir la cadena cerrada porque la cadena cerrada, que en este caso es el ciclopentano, no tiene el éter, no lo contiene. Si nosotros observamos los 5 átomos del ciclopentano, aquí no se ubica el éter. ¿Sí? Entonces, yo no puedo elegir esta cadena cerrada como compuesto base porque no tiene el éter.
En cambio, esta cadena abierta de 6 carbonos efectivamente contiene el éter. Entonces, yo voy a elegir esta cadena de 6 porque contiene el epóxido, ¿sí? Lo contiene el epóxido. Entonces, es muy importante que la cadena que elijamos contenga el epóxido, ¿sí? Yo no puedo elegir este ciclopentano porque ninguno de sus 5 carbonos están siendo utilizados para formar un éter. Entonces, no lo puedo elegir. Elijo la cadena que lo tiene, que en este caso es esta cadena abierta de 6. La voy a numerar. ¿Por qué extremo? Pues por el extremo más cercano al epóxido. En este caso, pues sería este extremo. Quedaría el epóxido en el carbono 1, 2 y también el carbono 1 tiene unido un ciclopentano. Acuérdense que sería una rama cerrada, ¿sí? Sería como una rama cerrada de 5 carbonos, por lo tanto se llama ciclopentil. Esto ya lo saben desde que vimos alcanos. Entonces la nomenclatura de la IUPAC pues sería acomodar estos por orden alfabético, sería 1 ciclopentil, 1, 2 epoxihexano. ¿Qué significa este nombre? Significa que yo tengo una cadena de 6 carbonos abierta con enlaces sencillos porque es un hexano y que en el carbono 1 tiene pegada o pegado un ciclopentano y que además el carbono 1 y 2 están formando un pequeño ciclo con un oxígeno, que sería el epóxido. Aquí vemos muy interesante en este ciclo, ya que el ciclo contiene el epóxido, ¿sí? Vean que aquí el epóxido está siendo parte de la cadena cerrada. Aquí tenemos nosotros una cadena de 2 carbonos. Esta cadena no la podemos elegir porque no tiene el epóxido. Si aquí estuviera el epóxido en estos 2 carbonos, aquí es donde nosotros, esta es la que elegiríamos como cadena base. No elegiríamos el ciclohexano porque no contendría el epóxido. Elegiríamos este como un etano, ¿sí? Pero en este caso el epóxido, perdón, está en el ciclo. Entonces elijo el ciclo como compuesto base. Recordemos, en los ciclos no tenemos extremo. El carbono número 1 de un ciclo siempre será el que contiene el grupo funcional prioritario, que en este caso el ciclo solamente tiene un epóxido y tiene una ramificación. Según la tabla de prioridades, el epóxido tiene mayor prioridad. Por lo tanto, el carbono 1 y 2 serán los ocupados por el epóxido. Pero aquí tú debes de elegir hacia dónde continuar la numeración o hacia dónde vas a numerar, hacia el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Esto va a estar dado de acuerdo al quién sigue en prioridad química. En este caso, el que sigue sería el radical o la ramificación. Por eso me dirijo a numerar hacia el siguiente grupo prioritario. O sea, me voy a dirigir hacia el que está en segundo lugar, ¿sí? O al que está en segundo lugar. ¿Por qué lado me queda más cercano a mí numerar el compuesto que está en segundo lugar según la prioridad química? Pues me queda más cerca numerarlo en sentido de las manecillas del reloj que si yo me voy en contra de las manecillas del reloj. Es decir, si este carbono que está denotado con el número 2 fuera el carbono 1 y el carbono 1 fuera el carbono número 2, y que el carbono 6 fuera el 3, 4, 5, 6, esta numeración estaría incorrecta porque no tuviste cuidado de la prioridad, ¿sí? Es cierto, le diste el carbono 1 al grupo prioritario, pero no dirigiste los números hacia el siguiente número prioritario, ¿sí? Lo dirigiste como Dios te dio a entender y no seguiste la regla. Entonces, el compuesto es un ciclohexano que en el 1 y 2 tiene un epóxido y en el carbono 3 un etil. Se siguen las mismas reglas del orden alfabético, 1, 2 epóxido y 3 ciclohexano. ¿Qué significa este nombre? Ciclohexano, un ciclo de 6 carbonos de cadena cerrada de enlaces sencillos que en el carbono 1 y 2 están formando un ciclo con el oxígeno y en el carbono 3 tengo una rama de 2 carbonos. Aquí vemos claramente que tenemos un compuesto de
que vemos otra vez que el epóxido está formando parte del ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el carbono número 1? Identifico yo mis grupos funcionales. Tengo un doble enlace, tengo un hidroxilo y tengo un epóxido. ¿Cuál de estos tres tiene prioridad? ¿El alqueno, el epóxido o el alcohol? Según la tabla de grupos funcionales, el alcohol tiene prioridad sobre el epóxido y sobre el alqueno. Entonces, de estos tres, el que manda es el alcohol. Entonces, el carbono número 1 va a ser el carbono del hidroxilo. Ahora, ¿hacia dónde consigo, hacia dónde voy a numerar? ¿Hacia el alqueno o hacia el epóxido? Bueno, ¿quién sigue en prioridad? ¿Quién es más importante de estos dos? ¿El alqueno o el epóxido? Según la tabla, el epóxido. Entonces comienzo a numerar hacia el epóxido porque es el que sigue en prioridad química. Entonces me dirijo hacia él. No me dirijo hacia el alqueno porque el alqueno no tiene tanta prioridad como el epóxido, ¿sí? Entonces, por eso decidimos numerar la cadena en ese sentido, porque el siguiente en prioridad es el epóxido, entonces nos dirigimos hacia él. O sea, una vez que definimos quién es el número 1, ¿hacia dónde nos vamos? Pues tenemos que dirigir la numeración hacia el compuesto que tenga la siguiente prioridad química. El compuesto base es un ciclohexenol. Ciclohexenol. En significa que hay un doble enlace. Ol significa que hay un hidroxilo. Ciclohexenol, una cadena cerrada de 6 carbonos que tiene un doble enlace y un alcohol. Obviamente en y ol hay que indicar qué carbonos están. ¿Sí? En el carbono 1 tenemos el hidroxilo, que es el grupo alcohol, en el 2 y 3 el grupo epoxi y en el carbono 5 tengo el doble enlace. ¿Cómo lo nombro? Pues sería 2,3 epoxi, ciclohex, 5-en, 1-ol. 5-en significa que en el carbono 5 tengo el doble enlace y en el carbono 1 el grupo hidroxilo o el grupo alcohol. Si fuera ciclohexanol, hexanol, an de alcano. Si fuera ciclohexinol, in de triple enlace, de hino. ¿Sí? Fuera que ahí existe un triple enlace. Como existe un doble es en ciclohexenol. Obviamente hay que indicar dónde está este en qué carbono el doble enlace y en qué carbono el ol, que estaría dado por el hidroxilo. Aquí tenemos otro compuesto, otro ejemplo, chicos. No podemos elegir los bencenos. Si aunque tengan 6 carbonos cada uno, no los podemos elegir como compuesto base porque ninguno de los dos bencenos tiene el éter. El que lo tiene es esta pequeña cadena de 3 carbonos que está encerrada en un recuadro rojo. Esta pequeña cadenita de 3 carbonos contiene el éter, perdón, el epóxido. Entonces, esta pequeña cadenita de 3 carbonos es el compuesto base, porque es el que tiene el grupo funcional. Usted dirá, bueno, profe, pero el benceno tiene 6 carbonos, es más grande. Sí, pero no tiene grupo funcional. Entonces, aunque sea más grande, si no tienen el grupo funcional, no las podemos elegir esas cadenas. Tengo que elegir la cadena que tenga el grupo funcional. En este caso, pues es esta pequeñita de 3 carbonos. Pues el compuesto base es un propano porque los 3 carbonos tienen enlaces sencillos. En el 1 y 2 la numeré por el extremo más cercano al epóxido. El 1, 2 es el epoxi. En el 1 tengo un benceno y en el carbono 3 tengo un benceno. Yo les había comentado que cuando el benceno no se elige como compuesto base o como compuesto, como la cadena principal, no se nombran bencenos, se nombran como fenil. Cuando el benceno se elige como compuesto base, es decir, que aquí estuviera pegado el epóxido, supongamos, en un benceno, entonces sí se utiliza la palabra benceno. Cuando no son elegidos como el compuesto base, se nombran fenil, ¿sí? Entonces tengo 2 fenil. ¿En qué carbonos? En el 1 y en el 3. Entonces sería 1,3 difenil, sin ningún problema. Entonces, ahora, por orden alfabético sería 1,2 epoxi, 1,3 difenil propano. ¿Qué significa este nombre? Que tengo una cadenita de 3 carbonos
que en el carbono 1 y 2 están formando un pequeño ciclo con el oxígeno y que en el carbono 1 también tengo un benceno y que en el carbono 3 también tengo otro benceno. Eso significa su nombre. Aquí les puse un ejemplo donde yo les doy un nombre y les pido que dibujen la estructura. Tengo el nombre de 1,2-epoxi 1-fenilpentano. Entonces, cuando nos dan los nombres, lo analizamos al revés, de derecha a izquierda, porque al final colocamos el nombre del compuesto base o la cadena mayoritaria. Entonces, aquí vemos que la cadena base es un pentano. Entonces, es lo primero que yo debo de dibujar. Si dibujamos el compuesto base o la cadena base, que es un pentano, pentano, ¿qué significa? Que tiene 5 carbonos, que es una cadena abierta y que los enlaces de los carbonos son sencillos, porque termina en la palabra en ano. Entonces dibujo los 5 carbonos y los voy a enumerar en el sentido que yo quisiera, en el que yo quiero. Si yo los quiero numerar de izquierda a derecha, excelente. Si los quiero numerar de derecha a izquierda, excelente. Aquí no importa. Tú aquí decides el número. Una vez que tenemos dibujado, pues ya vamos a comenzar a colocar las ramas o los grupos funcionales en los números que indican. Por ejemplo, el 1, 2 hay un epoxi. Entonces yo sé que el carbono 1 y que el carbono 2 van a formar un pequeño ciclo con el oxígeno. Y también me dice que el carbono 1 tiene un fenil. Entonces hay un enlace con el carbono 1 de un benceno. Acuérdense que el fenil significa benceno, que es un ciclo de 6 carbonos con dobles enlaces alternados por sencillos. Este anillo se llama anillo bencénico, pero cuando no es elegido como compuesto base se denomina fenil. Bueno, chicos, espero que con este ejemplo haya quedado muy claro lo que es la nomenclatura de epóxidos. Si se dan cuenta, no tiene dificultad, muy semejante a lo que son los éteres. Y bueno, todo viene dado por lo que son la prioridad de los grupos funcionales. Muy importante que consulten la prioridad, resuelvan sus ejercicios con tranquilidad y revisen este material.